Visite nuestro sitio web grupomediosmendoza.com, en donde encontrarás noticias, podcasts, reportajes, coberturas, así como nuestro canal de televisión online. Además, nuestras 10 radiodifusoras totalmente en vivo las 24 horas. ¿Y tú qué esperas? Vive la experiencia de Grupo Medios Mendoza. Sensaciones, emociones, eso es Radio Cuchitril, seguimos en línea. Esto es Radio Cuchitril, seguimos en línea. El Cuchitril FM. Programa donde escucharás temas relacionados con deporte, cultura, política y la sociedad en general. Desde el punto de vista Cuchitril. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una cobertura especial por parte de Grupo Medios Mendoza. Y bueno, ya estamos en la parte final de esta cobertura especial. Estamos en la sección internacional. Más de 20 programas es lo que llevamos de esta cobertura, pero la verdad ha sido maravilloso lo que nos ha dado, lo que nos ha reflejado la FIL 2024. Presento aquí mi compañero Dante. Dante, bienvenido. Bastante emocionado, Mauricio, de todo lo que ya hemos visto. Como dices, 20 programas y 20 programas que se han disfrutado, se han hecho con esfuerzo y se han hecho con dedicación para todos ustedes, los que nos ven y nos escuchan. Definitivamente aquí por parte de Grupo Medios Mendoza siempre van a tener pues todo lo que les podamos enseñar. Vamos a conocer más escritores, más presentación de libros y unas que otras curiosidades aquí dentro de la FIL. A nuestras espaldas, para la gente de la radio, el stand de España, la verdad que por cierto es el país invitado el día de hoy, pero este stand ya tiene mucha tradición aquí en la FIL y maravilloso lo que se observa de la cantidad de libros, de las editoriales que están aquí en el contexto español. Así que vamos a ir vamos a más libros y más escritores y en un momento regresamos. Continuamos en esta super cobertura por parte de Grupos Medios Mendoza aquí en la FIL 2024, país invitado a España, y estamos aquí con una super escritora y una super obra. Estamos aquí con Magda Guzmán. Magda, ¿nos puedes platicar un poco de tu obra, de qué trata? Claro que sí, mira, mi obra apunta al género de terror erótico. Es una compilación de 7 cuentos en los cuales el personaje principal se ve estimulado por apariciones, por sucesos paranormales, en los cuales se va a llevar o va a apuntar hacia qué pasa con su deseo, va a llevarse a experimentar en la parte de su sensualidad. Inclusive van a interrogarse a sí mismo toda esta parte de la introspección de qué pasa con mi deseo, qué tanto me puedo permitir desear, qué tanto me puedo limitar a desearlo, y pues cada uno de los cuentos tiene un final muy diferente, pero muy ad hoc a lo que el personaje necesita. No solamente son cuentos, la compilación básica es de 7 cuentos, pero pues también se acompaña de algunas frases o algunos poemas que apuntalan también al erotismo, ¿no? Al terror erótico como tal. Muy bien, bastante interesante. ¿Cree que nos podría platicar un poco cómo fue su proceso creativo en el desarrollo de esta obra? Claro, mira, yo, básicamente me encanta escribir. Yo tengo pues ya muchos años escribiendo, sobre todo poesía. Empecé a incursionar como en la parte de los cuentos. También se escribía ahí como varios cuentos que quedaron de repente inconclusos, pero tuve la oportunidad
de realizar uno que empezó a funcionar como esta parte de lo paranormal, empezó a llevarse como pues la parte del erotismo. Cuando yo lo releí una vez ya escrito, la verdad es de que me gustó, me identifiqué mucho con la parte del género y pues traté de llevar el proceso creativo hacia otros eventos, hacia otras situaciones, con otros personajes, con personalidades diferentes a estos personajes, y pues la verdad es de que se salió, o sea, se desarrolló básicamente solo, ¿no? O sea, entre leerlo y releerlo, pues empezaron a surgir nuevas ideas. No, por supuesto, definitivamente. Me imagino que pues el proceso de escribir a los personajes y de desarrollar las historias, me imagino que pues no fue fácil. Principalmente, ¿cómo estuvo el hecho de poder elegir distintas historias? Me imagino que son diferentes, entonces, ¿cómo fue el proceso de hacerlas diferentes para que sea tan pues fluida la lectura? Bueno, mira, tuve que investigar un poquito de cuáles son estos entes o un poquito de temas paranormales, porque si hay personajes como muy específicos, dentro de todas las culturas, dentro de todos los lugares, pues te vas a encontrar con cierto folclore o ciertas leyendas, ciertos mitos acerca de apariciones, acerca de personajes específicamente de ciertas regiones. Entonces sí tuve que investigar un poquito al respecto de cuáles son, qué hacen, cómo han sido las experiencias de quienes los cuentan, para poder crear o para poder saber de qué manera puede este personaje, este ente, empezar a interactuar con el personaje ficticio del cuento, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de la investigación? ¿Fue complicado o de alguna manera fue fácil? Pues fíjate que sí fue sencillo. Yo creo que tenemos hoy en día mucha facilidad por medio de las redes sociales, por la medio del internet. Fue muy sencillo, aparte de que te puedes consultar libros, puedes consultarlos en muchas plataformas, o sea, la verdad es de que tienes mucho acceso a la información. No fue complicado, sin embargo, el cómo hacer que ese personaje pudiera participar en la historia, creo que ahí fue donde nos empezamos a detener un poco, en el sentido de que cómo este personaje puede interactuar con el personaje de mi cuento, ¿no? O en qué situaciones tendrían que estar acomodándose. Sin embargo, una vez que yo empezaba a escribir, pues la verdad es de que las ideas fluían, los diálogos fluían, el entorno se iba acomodando. Entonces ya una vez que estás inmerso en la escritura, es un poquito más sencillo llegar a desarrollar el cuento. Por supuesto. También me gustaría que nos platicara un poco cómo nace esta pasión por la escritura, cómo nace esta pasión por el relatar todos estos cuentos. Yo, la verdad es de que tengo muchos años en los que me gusta, obviamente me encanta leer, y estos años que he llevado, que he tratado de escribir, te voy a comentar que yo desde los 12, 13 años, desde que estaba en secundaria, empecé con mis pininos, ¿no? A hacer como ciertos cuentos, a hacer poesía, muy orientada por una maestra que yo tuve de español, que me motivó a poder desarrollar como la parte creativa, a poder como estimularme a que yo misma escribiera cosas nuevas, cosas diferentes, en cuanto a la escritura. Pero realmente mi cariño, mi amor por la literatura, yo creo que nace desde mi padre. Por ejemplo, a mi papá le encantaba leer y siempre leía como en voz alta. Él es más dado a lecturas como de oratoria. Sin embargo, pues creo que fue el ejemplo que yo necesité para poder empezar a meterme en este mundo de las letras. Aparte de esta obra tan magnífica, esta obra literaria, pues ya una obligación aquí en la FIL 2024, ¿qué otros trabajos tiene usted de los que nos pueda platicar un poco? Bueno, pues mira, este es mi primer libro publicado, se lanzó en noviembre del año pasado. Sin embargo, bueno, pues en redes sociales, a mí me gusta mucho escribir poesía. Yo en redes sociales tengo una página que se llama Piel de Letras Sabor a Versos. Los invito a que le puedan echar un ojito ahí. También ahí escribo básicamente poesía. Todos los poemas de mi autoría de diferentes años los voy colocando ahí. Yo pienso que la poesía es una de las tantas cosas que le hacen falta a la humanidad hoy en día. Entonces creo que el poder compartirla, el poder fomentarla, es algo que nosotros como personas necesitamos explorar un poquito más, ¿no? Esta cuestión emocional.
Entonces yo los invitaría pues también a poder leerle, está en Facebook y pues no tiene ningún tipo de costo. ¿También nos puede platicar un poco cómo fue el proceso de publicación aquí de su libro? Sí, bueno, pues también tengo que, en parte de la publicación yo tuve ayuda por parte de Carlos Dueñas, que es el diseñador del libro, y por parte de Francisco Ramírez, que es el editor del libro. Entonces, entre los tres estuvimos trabajando como la idea, la parte de la narración, del acomodo de los cuentos, de la distribución, de que cada cuento se viera acompañado por alguna frase. Entonces fue una revisión aproximadamente como de unos 3-4 meses en el que estuvimos trabajando de la mano las tres personas para poder sacar algo de calidad, algo que fuera bonito, algo que fuera atrayente y sobre todo algo que se disfrutara en cada una de las páginas. ¿Hay algún otro proyecto en el futuro que podemos esperar de usted? Sí, de hecho estamos trabajando ya en la segunda parte. La segunda parte de este libro espero que se lance en junio del próximo año, que también sería una compilación de cuentos eróticos, pero ahora donde los personajes van a ser dueños de su propio deseo, ¿no? O sea, ya no es esta parte de la estimulación, sino que ahora es desde adentro hacia afuera. Muy bien, ya para poder concluir, redes sociales, ¿dónde más, pues, como nos ha platicado ya de lo de, por ejemplo, su Facebook, qué más, dónde más podemos encontrar su trabajo, por ejemplo? Pues mira, redes sociales, está la página de Instagram, que es @Noche de Sábanas Negras, y está en Facebook también, Noche de Sábanas Negras, como tal. Ahí hemos hecho las publicaciones o las invitaciones pues a los eventos donde vamos a estar. Mi página de Facebook es Magda Guzmán, está abierta al público, también ahí pueden checar pues las invitaciones, o la página de Piel de Letras Sabor a Versos, que es exclusivamente de los poemas. Muy bien, pues le agradezco mucho, señorita Guzmán, definitivamente por el tiempo que nos dio para la entrevista. Le deseamos toda la suerte del mundo aquí por parte de Grupo Medios Mendoza para sus siguientes proyectos y para pues que continúe aquí el futuro de este libro. Esperemos que sí tenga mucho futuro y te agradezco a ti por el tiempo también. Definitivamente ya lo saben, amigos, aquí Noche de Sábanas Negras, una gran lectura para disfrutar aquí en la FIL 2024. Continuamos en esta super cobertura por parte de Grupos Medios Mendoza, aquí, Países Invitados de España, FIL 2024. Regresamos. Claro, ¿cuál es la misión? El periodista, su misión, su compromiso es con la verdad. Y se tiene que atener a los hechos, le gusten o no, los tiene que describir y tiene que poner el comillado, ¿no? El quote, la declaración, exactamente igual a lo que le dijo su entrevistado. Le guste o no lo que dijo, ¿no? Eso por un lado. Y en relación a la ficción, tu compromiso es con la historia. Y la ficción es permiso para mentir. Y ahí puedes mentir todo lo que quieres. Son distintos objetivos, son distintos compromisos, pero finalmente estás escribiendo. Y hay escritores que han sido escritores totales. El caso de Truman Capote, el caso de Hemingway, que escribían guiones para películas, escribían para periódicos, no ficción, digamos, periodismo, ficción. El escritor que ama la escritura quiere ser un escritor total, me parece. A ti. Nos queda tiempo para una pregunta más. ¿Ya? Aprovecho yo. Oye, ¿y qué? Ya es muy personal. Simplemente quisiera saber si esto fue un ejercicio una única vez o podemos esperar una siguiente novela de ti, que aunque seas una periodista y eso, eres una escritora completa. Ya lo demostraste. Gracias. Sí, estoy escribiendo una novela, un nuevo proyecto. También es una historia familiar. Mi plan es seguir siendo escritora, y eso es algo que le debo mucho a México, que me he soltado y he encontrado el tiempo y me he animado a seguir escribiendo ficción, que es algo que había dejado como hibernando. Así que hace unos días un amigo, creo que lo conté ayer también, me decía, yo cada vez que me presento me dicen, bueno, tu profesión, ponía periodista y escritora, y ahora poco a poco estoy invirtiendo ese orden, y estoy segura que se lo debo a México. Para cerrar, les quería decir a las que del club de lectura que van a leer el libro, y todos los que no han leído el libro, que de verdad los invito a que lo hagan. Es un gran libro. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Es un libro que justo pones la cotidianidad, a la cotidianidad le pones profundidad.
Y eso me encantó. Y les voy a leer nada más esta frase para cerrar y para que vean cómo va. Dice, vas a ir al baño, te vas a lavar los dientes, te vas a bañar y te vas a vestir. Te espero en la cocina para el desayuno. Lore asiente y después trataremos de ser felices. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar, muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una cobertura especial por parte de Grupo Medios Mendoza. El día de hoy, totalmente en vivo, aquí en la FIL 2024, y nos encontramos en este maravilloso set del Fondo de Cultura Económica, el cual siempre cada año nos trae nuevas sorpresas. Y este año no pudo haber sido cosa menor. El día de hoy nos encontramos con el señor Óscar de la Barboya, el cual hoy nos está presentando Pasado Cero. Es un más reciente pequeño bebé. Y bueno, antes que todo, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Mauricio, pues para mí es un honor poder poder asomarme por este balcón informativo para anunciar mi más reciente novela, Pasado Cero. Soy Óscar de la Borbolla, como lo decía Mauricio, y pues, se trata de la historia de un amnésico. Imaginen ustedes despertar de pronto en un aeropuerto con un maletín sobre las piernas, voltear, verse en el reflejo, no acordarse de cómo llegó ahí, no acordarse de nada, y ver el reflejo de una mujer. Se para este hombre tambaleante, va hacia el baño, se echa agua en la cara a ver si puede refrescarse los recuerdos, y resulta que trae un cordón, lo ata, trae 5 identidades diferentes en sendos pasaportes, abre el maletín, trae 6 millones de euros, y luego entra al WC y descubre que es hombre. Entonces ahí empieza la conciencia de que seguramente lo andan persiguiendo, lo andan buscando, y empieza propiamente la novela. Esto que acabo de contarles solamente ocupa la primera página o 2 páginas del comienzo, y se trata de la aventura de alguien que anda buscando su identidad. Y no la encuentra fácil, anda siempre huyendo. Es una aventura, es una historia con muchas acciones, muchos personajes, y sobre todo es un bonito recorrido por varios países europeos, hasta que finalmente, a fuerza de que la gente le dice que parece mexicano, que habla como mexicano, decide regresar a México. Y es ahí donde supone la cosa todavía más interesante, porque entra de pronto una crítica a nuestro país bastante áspera, con humor negro, de qué es lo que somos, qué es lo que nos caracteriza, pero visto desde los ojos de alguien que es como un marciano que no termina de entender bien nuestra conducta. Los invito a divertirse y a enterarse y a pensar que a lo mejor cualquiera de nosotros bien tiene un buen pedazo de su vida olvidado. Y si no, a ver quién se acuerda de lo que hizo hace 10 años a esta hora. Ni más ni menos, señor Óscar, Pasado Cero, una historia trepidante, una historia misteriosa, como ya lo acaba de escuchar. Señor Óscar, el protagonista de esta novela, parece ser que una parte está ambientada en la en Europa y otra parte en México, pero platíquenos, esta es un libro, por lo que estoy percibiendo, es un libro que ya trae su trama por sí mismo, pero de una crítica también, una crítica social, y que envuelve este misterio, ¿no? Y además conocer de dónde llegaron esos 6 millones de euros que no llegaron por arte de magia. Pues ese es justamente lo que va a mantener al lector prendido de las páginas hasta que termine por resolver cuál es este enigma. Efectivamente, hago crítica no solamente de México, sino de cada uno de las ciudades que visita. He estado, gracias a que pues he viajado por becas, hice el doctorado en filosofía en la Complutense de Madrid, conozco muy bien España, y entonces las locaciones que ambiento tienen este sabor del que verdaderamente ha vivido ahí, no del turista que pasa de largo. Y, por ejemplo, hay una crítica fuerte a Barcelona, que la describo en la novela como una ciudad que tiene piel de rinoceronte. Sucede mucho en las grandes metrópolis, la gente se despersonaliza cuando sale a la calle, y sobre todo en Barcelona, donde hay millones de turistas que caminan por las Ramblas, terminan por volverse ciegos ante la presencia de un semejante. Entonces, esa falta de humanidad que hay ahí, la contrasto mucho con la
fraternidad que en México de pronto el personaje encuentra cuando llega, y en el aeropuerto lo primero que descubre es que el taxista empieza a quejarse. Este es un taxista pirata que tiene que tomarlo cuadras más lejos del aeropuerto, y le explica que son los ladrones los del aeropuerto, que tienen la concesión, que hay un sindicato, que no los dejan entrar, que además le cuenta pelos y señales de lo que pasa, de las traiciones que hay entre ellos. O sea, hay una manera de mostrar esta franqueza del mexicano que a veces se vuelve de tan cercana, que, como dicen por ahí, ya no me cuentes más porque me da asco. Entonces, hago un retrato irónico de lo que es nuestra conducta como sociedad, y la contrasto con distintas conductas. Lo mismo pasa con los sevillanos, que tienen su propia forma de ser, con los madrileños, en fin, son diferentes identidades que permiten que este personaje vaya buscando también la suya. Me recuerda mucho aquí en nuestro país, por ejemplo, en ocasiones cómo manejamos a los de la Ciudad de México, a cómo manejan aquí a los tapatíos, a los de la provincia, en fin, tienen esa temática. Señor Oscar, más allá de Pasado Cero, que es un extraordinario libro que vale la pena disfrutarlo, que por cierto, déjenme comentarles que es un libro ligero para la gente de la radio, es un libro ligerito que se lo pueden devorar un fin de semana, ideal también para personas que no están acostumbrados a leer libros muy gruesos. Siempre es bueno empezar por algo ligero y que te atrape. Entonces, Pasado Cero obviamente es la obligación ya de esta gran novela. Señor Oscar, aparte de Pasado Cero, ¿tendrá algunos otros trabajos? ¿Vendrá una segunda parte? Porque a lo que veo, la novela parece ser muy con muchos cabos, que probablemente sea no muy propio completarlo en un solo libro. Pues mira, siempre queda la tentación de prolongar una obra. Esto lo hice justamente con otra publicación que aparece en el fondo, que es Nada es para tanto, una novela. Me pareció que necesitaba un complemento, escribí después Todo está permitido. Actualmente las publica el fondo en un mismo tomo, y siempre que termino una novela me quedo con algunas cosas, pero afortunadamente, como dicen por ahí, todavía el seso no se me seca, y entonces estoy casi seguro que mi próximo proyecto será muy diferente, que es más o menos lo que siempre he hecho a lo largo de 27 libros ya que conforman mi obra. Siempre busco algo novedoso, algo inquietante, algo que es como los romances de un Don Juan. Volver con la misma, o con el mismo, o con le mismo, ya no tiene mucho sentido. Escribir para mí es la oportunidad de explorarme, de conocerme, de ir siempre más allá. Entonces, no dudo, Mauricio, que a lo mejor tomo tu consejo como sugerencia y hago una segunda parte, pero por lo pronto, Pasado Cero, para mí es un libro que ya, y también para los lectores que me han hecho el favor de leerlo, es un libro que los deja complacidos, y a mí me complace su complacencia. Pues muchas gracias, señor Oscar, un hombre de pensamientos, yo vislumbro de pensamientos de izquierda, entonces, pues bueno, estamos con esta gran tentativa. Pasado Cero, ya una obligación adquirirlo aquí en el Fondo de Cultura Económica, y desde luego disfrutar de la exquisita forma de plasmar una idea y sentimiento de Oscar de la Borbolla. Muchas gracias por la entrevista. Sus redes sociales, ¿dónde lo podemos localizar? Si no, pues en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, pues en todos lados ando. Búsquenme con mi nombre. Solamente en Twitter me tuve que reducir un poquito porque mi nombre es muy largo, Oscar de la Borbolla. Ahí nada más me llamo Oscar de la Borbol. Bueno, pues ahí lo tienen. Pues con esto y más, nos vamos a ir a un tremendo corte y en un momento regresamos con más aquí en esta cobertura especial, aquí en Grupo Medios Mendoza. Muchas gracias y continuamos. Y bueno, amigos, vamos a ir a un tremendo corte y en un momento regresamos con más de esta cobertura especial por parte de Grupo Medios Mendoza. Dante, pues vamos al corte, pero nos ha dejado muchos sabores de bocas agradables esta FIL 2024, Dante, antes de irnos al corte. Definitivamente, sí, todo lo que hemos visto, escritores,
distintos tipos de libro, presentaciones y conferencias. Todo nos ha dado algo nuevo que aprender, que al fin y al cabo es una de las grandes misiones de aquí de la FIL 2024. Pues bueno, vamos a ir a un breve corte y un momento regresamos. Y bueno, amigos, ya regresamos completamente en vivo en esta cobertura especial por parte de Grupo Medios Mendoza. Nos encontramos aquí en la sección internacional, en la sección de España, en el stand de España. Y bueno, pues vamos a disfrutar más conferencias, vamos a disfrutar también más presentaciones de libros de esta FIL 2024, que sin duda alguna ya ha dejado huella aquí en Guadalajara. Dante, bienvenido, pues vamos con más escritores, vamos con más situaciones en la FIL. Es una gran alegría todo lo que hemos estado viendo, por ejemplo, que los diferentes stands extranjeros, que el arte pues tiene que ir a todo el mundo, y nos alegra mucho que la FIL 2024 cumple con este propósito. Pues vamos a ello y un momento regresamos con más aquí en esta cobertura especial. Buenos días. Tengo que decirles que es un libro muy denso, no es fácil de leer, pero tiene muchísima información histórica, filosófica, social, antropológica sobre todo, y a mí me gustó mucho, a pesar de la lectura que es difícil, les repito, porque me remontó a lecturas de mi adolescencia, de mi juventud, textos muy interesantes y que dejan una huella, digamos, en los jóvenes que lo leen, como las mitológicas y el pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss. Me remitió mucho esa lectura de este antropólogo francés o suizo, francés, que estudió los mitos en diversas culturas del mundo, y otras obras seminales como por ejemplo La Rama Dorada de James Fraser, no los 12 tomos, que sería casi imposible, sino un tomo de 1000 páginas que compendió el Mundo de Cultura Económica hace ya unos años, y las obras de Joseph Campbell también sobre los mitos. En fin, que este libro me recordó todas aquellas lecturas. Hace tiempo que no leía algo como este, y qué bueno que no es un libro de divulgación, porque es un libro que me permite profundizar mucho más en el ritual, en la experiencia que nos deja el ritual, el performance, o la performance, tú prefieres, ¿verdad? Él es profesor del Departamento de Antropología de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, ya en la Ciudad de México, y doctor en Antropología por la UNAM. Y dice que nunca ha dejado de considerarse alumno, y afortunadamente para él ha tenido siempre magníficos profesores, lo cual pues también es mi caso. Yo aprendo muchísimo dando clases, y siempre los alumnos tienen algo que enseñarnos. Entre los libros de Rodrigo está Archipiélago de Rituales, Teorías Antropológicas del Ritual, del 99, y Los Lugares de lo Político, los desplazamientos del símbolo, y muchos más en colaboración o como editor. Entonces quise hacer una síntesis muy breve, muy simple, de qué es ritual, qué es performance, para que también podamos
esperar a las palabras de Rodrigo y nos explique ya con más detenimiento, con más profundidad, cómo se entreveran estos conceptos. Las prácticas rituales despliegan privilegiadamente esa cualidad de hacer presentes realidades, experiencias, actantes humanos y no humanos, suficientemente vívidos como para conmover, seducir, engañar, ilusionar, encantar, divertir, aterrorizar, sanar o herir. En este libro, Rodrigo se propone mostrar diversas poéticas de la vida ritual, cómo está integrada por ensamblajes o colectivos, su carácter enfáticamente encarnado y material, sus maneras de multiplicar ontologías, sus formas de representar ese mundo por virtud de imágenes, objetos, estesis, de donde viene la palabra estética, la aprehensión directa, experiencia, las convicciones o creencias verdaderas para uno, para mí, el arte, el encantamiento. Y de manera muy simple, pues el autor lo explica en toda su complejidad y profundidad, como vamos a ver. Podemos decir que el ritual, la experiencia y la performance son conceptos entrelazados en las disciplinas antropológicas y artísticas, pues ofrecen un marco para entender cómo los seres humanos se estructuran, expresan y significan sus vivencias en sociedad. Una cosa que yo con mis alumnos en el ITESO, los de escritura creativa o de fotografía, es cómo las diversas artes tuvieron orígenes comunes, ¿no? Cuando los antiguos seres humanos primitivos, después de días agotadores de caza, ¿no? Persiguiendo mamuts, escapándose de los tigres de dientes de sable, descubriendo el fuego, escondiéndose en cavernas, cómo se platicaban sus experiencias, según Herder, por ejemplo, y pues hacían ruidos, gritos, bailaban, brincaban, se golpeaban, y ahí empiezan las primeras artes escénicas, el canto, la poesía, la danza, el teatro incluso, ¿no? Esas representaciones que hoy son tan comunes a todos nosotros. Estos tres conceptos no solamente capturan prácticas culturales específicas, sino también las emociones, los valores y las relaciones que subyacen en ellas. Un ritual es una serie de actos simbólicos que se repiten en contextos específicos y están cargados de significado cultural. Victor Turner, a quien cita ampliamente también Rodrigo, en el proceso ritual, dice que los rituales son espacios liminales, es decir, fronterizos entre lo oscuro, lo claro, que separan a los participantes de su cotidianidad y los llevan a un estado de transición en el que los papeles sociales pueden cuestionarse o reafirmarse. En los rituales antiguos, como los misterios de Eleusis en la Grecia clásica, dedicada a Demeter, a Perséfone, de estas diosas de la antigüedad griega clásica, los iniciados experimentaban un viaje simbólico de muerte y renacimiento, y estaba diseñado para otorgarles una profunda conexión espiritual y un sentido de comunidad. Y si ustedes han visto, digamos, las tradiciones de los pueblos mexicanos o de toda la América indígena, pues van a encontrar que siempre hay rituales de iniciación, siempre hay el adolescente que tiene que cumplir una prueba para demostrar que ya es mayor, que ya es hombre, o una mujer que ya puede casarse y tener hijos. Son rituales, ¿no? de paso de la niñez, de la adolescencia a la edad adulta, y prácticamente en todas las culturas existe esto. La experiencia de los rituales es lo que les da vida, su capacidad para evocar emociones, significados y transformaciones en quienes participan. La experiencia ritual puede ser interpretada como un medio para conectar al individuo con algo trascendente o comunitario. En rituales modernos como los del Día de Muertos, acá en México, el acto de construir altares o compartir historias de los difuntos crea una experiencia profundamente personal y colectiva, en la que los sentimientos de pérdidas se transmutan en celebración y memoria. Bueno, y ahora en esta época vienen más rituales todavía, ¿no? Los navideños, la Virgen de Guadalupe. El concepto de performance, popularizado por teóricos como Richard Schechner, destaca cómo los rituales pueden entenderse como representaciones en las que los participantes actúan papeles simbólicos que comunican emociones y valores culturales. La performance ritual no es solo un espectáculo para los demás, sino un acto que involucra al cuerpo y la mente en un proceso de transformación. Las danzas tradicionales, como el Bharatanatyam en la India, mezclan la narrativa mitológica y la expresión corporal para crear un ritual performativo que conecta al intérprete y al público con lo divino. Los rituales antiguos, como los sacrificios mayas, ofrecían una experiencia cargada de simbolismo para mantener el equilibrio cósmico. Actualmente, rituales como el Festival Burning Man, no sé si lo han visto, allá en el desierto de Nevada, hay miles de representaciones, de performances, de grupos musicales, y es muy hermoso. En el desierto de Black Rock, justamente en Nevada, mezclan lo performativo, lo experiencial en un contexto contemporáneo, en el que la interacción entre los participantes y las instalaciones artísticas redefinen los límites del ritual.
Aunque los objetivos y las formas han cambiado, la necesidad humana de estructurar el simbólico y lo emocional permanece intacta. El ritual, la experiencia y la performance son herramientas poderosas para dar forma y sentido a las interacciones humanas, ya sea en contextos religiosos, sociales o artísticos. Estas prácticas reflejan cómo los seres humanos negocian su identidad, sus creencias y su lugar en el mundo. Así, los cementerios de Eleusis, o un espectáculo contemporáneo de danza separados por milenios, revelan un núcleo común, la búsqueda de lo significativo a través del acto compartido. Como puede ser un concierto de música de banda o como puede ser un concierto de rock, donde hay una comunión. De cierto, me parece que los conciertos de rock eran las nuevas actividades ecuménicas, ¿no? Religiosas, una comunión casi religiosa, por lo que se comparte y la manera en que lo hace. Escribe Camilo Sendio Durán que El Fulgor es un libro anfibio, porque circula por tierra, agua y cielo del saber. Se mueve con soltura en desiertos filosóficos y mares de la literatura, penetra y vuela en las artes escénicas y en la estética, en la historia navega y en la antropología enciende un juego para narrar mitos. Los ejemplos y las costumbres de las poblaciones escritas, las notas periodísticas, en fin, la realidad recuperada es sumamente variada. Hay algo de enciclopedismo que acompaña el carácter anfibio de este volumen. De título, por cierto, muy afortunado. Para empezar a platicar un poquito con Rodrigo, esto es lo que quisiera decirles y cómo el ritual está presente desde la antigüedad hasta nuestros días, desde saludos, buenos días, hasta buenas noches, ¿no? O ver la tele, con amigos, o compartir una pizza. Siempre hay rituales que todos seguimos de una manera muy fiel y muy casi mecánica, ¿no? Primero, agradecer a Rogelio Villarreal la generosa disposición. Apenas nos acabamos de conocer hace un momento personalmente. Yo he leído los trabajos de él y nos conocimos hace 5 minutos personalmente. También es un gusto, y también que ella, digamos, tomado el reto que le impuso nuestro colega también Luis Rosales de presentar el libro, y también agradezco a Luis de Gediza toda su invitación. Por suerte me lo mandó hace 3 semanas, porque si no... Sí, es cierto, como bien dice Rogelio, que es un libro que tiene cierta densidad teórica, pero no es imposible. Yo intenté hacerlo lo más digamos, claro para quienes no conocen las teorías antropológicas y algunas filosóficas que están detrás del libro. Y en el fondo es un libro que tiene 30 años casi de investigación personal. Como bien señalaba Rogelio, en 99 publiqué Archipiélago de Rituales, que es una revisión de teorías antropológicas del ritual, y luego publiqué un libro sobre política y simbolismo, y este era el que como que yo sentía que más me debía a mí mismo. Digamos, es cierto que tiene esta densidad porque tiene cierta especialización. Muchas veces nos reclaman que por qué escribimos libros tan especializados, pero no le reclamamos a los físicos o a los biólogos que también escriban libros especializados, ¿verdad? Muchas veces el desarrollo del conocimiento pasa justamente por cierta especialización, pero no es una especialización imposible. Yo insisto en este punto. Es un libro que trata de muchos temas. Es un libro que trata de la epistemología de la antropología, es decir, cómo nosotros, los antropólogos o los científicos sociales, construimos conocimiento, cómo construimos el conocimiento de la vida social. Y tomo 3 ejemplos: ritual, experiencia y performance. De eso también trata el libro, y propongo una innovación en los análisis rituales, porque los análisis rituales muchas veces se han enfocado a su dimensión meramente simbólica, que sí es importante, hay una dimensión simbólica en la vida ritual. Pero aquí lo que yo estoy proponiendo es que los rituales son ensamblajes, son redes de actores humanos y no humanos. Aquí todos hemos vivido rituales. Hemos vivido un ritual funerario, hemos vivido un ritual matrimonial,
hemos asistido a bautizos, ¿verdad? Hemos asistido a fiestas de término de un curso o de egresados de una carrera, de tal suerte que la vida humana está saturada, está impregnada de rituales. Pero si ustedes se ponen a pensar, rituales de curación también, se ponen a pensar, una misa común y corriente, la que asistimos los domingos, es un ensamblaje de actores humanos y no humanos. Los actores humanos somos los creyentes que asistimos a la iglesia, el sacerdote, el monaguillo, pero hay también una multitud de actores no humanos que son Dios, es el primer actor no humano, ¿verdad? Pero hay otros actores que es la luz, las velas, el incienso, ¿verdad? Y en los rituales de curación también se convoca fuerzas, el chamán convoca fuerzas o convoca animales, ¿verdad? Para que curen al paciente. Entonces, en general, la teoría antropológica no había conseguido este estrecho vínculo entre actores humanos y no humanos. La vida social sería inviable sin estos ensamblajes muy íntimos, muy articulados entre actores humanos y no humanos. Y estos ensamblajes, de ahí el título del libro, estos ensamblajes traen a colación la presencia, ¿verdad? Si nosotros asistimos a un ritual de curación, a un ritual funerario, los rituales traen presencias, convocan presencias. Son los rituales dispositivos sumamente poderosos en la vida humana, en la condición humana, porque prácticamente no hay sociedad que no celebre rituales. Son dispositivos sumamente poderosos que traen la presencia. Un poco como lo acaba de decir Rogelio, presencias que nos pueden atemorizar, que nos pueden impactar, que nos pueden seducir, que nos pueden convocar, ¿verdad? Piensen en los rituales políticos, ¿no? Los rituales políticos también son dispositivos que traen y convocan presencias. Los grandes líderes carismáticos, un Fidel Castro en Cuba, sobre todo al inicio de la revolución, ¿verdad? Incluso el surgimiento del nazismo con el liderazgo de Hitler, o del fascismo con el liderazgo de Mussolini, convocaban y traían a la presencia que la idea de nación, la idea de identidad nacional, digamos, estemos o no de acuerdo, López Obrador es un líder carismático que convocó, ¿verdad? Y que trajo a población cierta idea de nación, cierta idea de lo que es mexicano, etc. Entonces, los rituales políticos también convocan estas presencias. Pero ahí donde hay presencias, también hay crisis de presencia. ¿Sí? Las personas subyugadas, las minorías dominadas, padecen de crisis de presencia. Entonces, ahí donde hay rituales, hay creación de presencias, pero también los rituales pueden generar crisis de presencia, ¿sí? Cuando se trata, por ejemplo, un ritual misógino, o cuando hay prácticas simbólicas misóginas, se otorga crisis, se subyuga a quienes son gays, o son lesbianas, o son del grupo de cualquier diversidad sexogenérica. Entonces, donde hay presencia, hay crisis de presencia, inevitablemente. Pero también donde hay presencias, hay efectos de presencia. ¿Cuáles son los efectos? Pues los que vemos en los rituales políticos. El pueblo alemán era el pueblo más culto, el más educado en los 30s, y quedó subyugado
quedó, digamos, impactado por la presencia del nazismo y el simbolismo del nazismo, etc. Entonces, pero también hay efectos en un ritual de curación, ¿sí? Cuando uno asiste a un ritual de curación, yo he tenido la oportunidad de asistir a varios, digamos, de grupos originarios mexicanos en México. ¿Cuál es el efecto? Pues el efecto de esa aparición es la curación misma del sujeto, ¿verdad? Para eso uno va con el chamán o con el curandero, para eso uno va con el médico, porque el médico también maneja dispositivos simbólicos muy potentes. Entonces, me empeño en promover o en difundir una noción de ritual que sea como ensamblaje de actores humanos y no humanos, con creación de presencia, efectos de aparición y crisis de presencia, ¿verdad? A ver, otro ejemplo de crisis de presencia lamentable en nuestro país son los desaparecidos y las familias que están buscando a estos desaparecidos, ¿verdad? O también en Europa, los que quieren pedir asilo político de Siria, de Afganistán, en Suiza, por ejemplo, hoy hay campos de concentración donde llegan los sirios pidiendo asilo político y están ahí en un momento liminal, al que también hacía referencia Rogelio, porque la vida ritual gesta una fase que es muy interesante, que es la de la liminalidad. Lo liminal es estar entre lo uno y lo otro, ¿verdad? Es la rayita de cuando uno va caminando en la calle, es la rayita donde está la sombra y el sol, ¿sí? Entonces, en un ritual funerario es muy claro cuál es el momento liminal. El momento liminal en un ritual funerario es cuando la persona que murió, el cadáver, ya abandonó el mundo de los vivos, pero todavía no es enterrado, ¿verdad? Es cuando estamos en la funeraria, en el duelo, a propósito de la filosofía del duelo, en el duelo, esa persona ya dejó el mundo de los vivos, pero todavía no está en el mundo de los muertos, está en un momento liminal, ¿verdad? Y los momentos liminales son muy potentes porque generan innovaciones, ¿verdad? Y cuando un artista rompe con las convenciones de arte de su época, piensen en Picasso, cuando hace las innovaciones, hace el cubismo, ¿verdad? El cubismo rompe con la tradición previa, simbolista, y se genera un momento de liminalidad, ¿verdad? Una innovación o cualquier revolución en el pensamiento también, en ese momento se genera un momento liminal. Entonces, los rituales los pienso como ensamblajes de actores no humanos y humanos, pero también hay otro elemento que quiero subrayar. Los rituales que en la tradición antropológica no siempre se consideraba, sino hasta hace, digamos, 20 años, 20, 30 años. Los rituales están fuertemente encarnados. En los rituales participa el cuerpo de un modo central, fundamental. Basta ir a una iglesia y ver a una persona rezando, hincado, ¿verdad? El estar hincado es una posición que casi no nos hincamos en la vida cotidiana para recoger algo que se nos cayó, ¿o no? Pero en la iglesia el estar hincado tiene una nueva connotación. Entonces los rituales meten al cuerpo, son fuertemente encarnados. Bueno, un ritual funerario, por supuesto, el ritual matrimonial, el bautizo, en que se le quitan los cuernos al bebé, pues quitarle los cuernos al bebé ya va a hacer crecer el cuerpo. Entonces, los rituales también hacen aparecer múltiples ontologías, ¿verdad? Y bueno, amigos, ya estamos en la parte final de este capítulo aquí en la FIL 2024. Estamos ya en el día penúltimo de esta cobertura titánica.
más de 20, 25 programas de lo que les hemos llevado hasta sus hogares. Sin duda alguna, Dante, maravilloso esta cobertura, maravilloso España, maravilloso la FIL 2024 aquí en Tierras Tapatías, pero ya es momento de despedirnos. Definitivamente todo nos ha asombrado cada vez, en cada momento, cada presentación, cada nuevo escritor que hemos entrevistado. Siempre hay algo, hay un brillo que nos vuelve a reflejar el propósito de la FIL 2024. En el momento pues ya nos despedimos, pero sabemos que vamos a regresar. Continuamos con esta cobertura, sigan la señal de Grupo Medios Mendoza. Esto fue El Cuchitril. Los esperamos en la siguiente emisión.